Estamos en cuanto le pique aquí play, ¿ok? Ok. Bien, 1, 2, 3. Pues bueno, muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos aquí para realizar una entrevista al licenciado Carlos Alberto Uranga Fernández, que nos va a estar acompañando el día de hoy para platicarnos un poco sobre su experiencia al momento de negociar. Dejaré que se presente. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Alberto Uranga Fernández para servirles. Soy licenciado en Administración de Empresas, carrera de origen. Tengo la fortuna de tener también 2 maestrías, la primera en Educación y la segunda en Innovación de Negocios de Servicios y Experiencias. Ok, perfecto. Como mencionó, lleva 33 años de experiencia. Se dice poco decir 33 años, sin embargo, es todo un campo, ¿no? Pero me gustaría saber un poco más acerca sobre su conocimiento sobre la negociación. ¿Qué conocimientos tiene acerca de este tema? Ok, sí, son 33 años de estar en el mundo educativo. No específicamente como docente. Sí empecé como docente por allá del año 91 más o menos. Y gracias a la docencia pude también pagar mi carrera de administración. Pero ya las especializaciones que tuve, pues ya estuve brincando a coordinador de grado, después coordinador académico, posteriormente ya como director de licenciaturas, y el grado más alto que tuve fue de vicerrector académico en una universidad. Yo he trabajado desde el jardín de niños, que fue donde empecé, hasta pues, maestría, pasando por todos los niveles académicos. Entonces, la negociación es algo natural, es algo que todo mundo hacemos todos los días. Todos los días estamos negociando, hasta con nosotros mismos. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué camión tomo? ¿Cómo le hago para administrar mi dinero? Y tomando decisiones y negociando. Y si le quito acá y si le pongo acá, etc. La negociación es algo muy natural. Sí tiene sus esquemas, tiene procesos, tiene toda una sistematización para poderla anclar y lograr. Aparte de mis estudios académicos, yo tengo una certificación en negociación, se llama neuronegociación. Son técnicas de las certificaciones precisamente de este tema, ¿no? Entonces nos ha ayudado mucho a lo largo del tiempo, porque te enfrentas a todo tipo de personas. Personas muy dóciles, personas muy analíticas, personas muy razonables, personas muy complicadas, personas con intereses completamente diferentes a los que se persiguen. Entonces, pues tienes que estar preparado para cualquier tipo de situación que se te vaya presentando. En el mundo de la educación, pues negocias con todo el mundo, desde alumnos, padres de familia, los administrativos, los docentes, los jefes, los directores, etc. Estás negociando siempre y todos los días en conseguir objetivos, metas y cómo facilitar las cosas para todos los demás, ¿no? Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar con una serie de preguntas. En este caso vamos desde el inicio de su trayectoria hasta lo que ha logrado actualmente. Antes de comenzar con esta sección, me gustaría agradecerle por su tiempo, a nombre de mi equipo y de un servidor, por brindarnos de su conocimiento e ilustrarnos esta noche para saber un poco más acerca de las negociaciones y cómo se llevan día a día incluso en el ámbito educativo. De acuerdo. Perfecto, entonces vamos a comenzar, como le mencioné, van a ser diferentes secciones, diferentes preguntas en estas secciones. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que es la sección en la experiencia como docente. La primera pregunta sería básicamente, ¿cuál considera que fue el mayor reto al que se enfrentó en la docencia y en qué nivel académico fue? Ok, como docente el mayor reto, híjole, yo creo que el que nos marcó a muchas personas fue en el momento de la pandemia. Creo que no, el sistema educativo nacional, y bueno, me atrevo a decir que en muchas partes del mundo, no estaba preparado para una encerrona de este tipo, ¿no?
Entonces el mayor reto como docente fue seguir transmitiendo conocimiento como si fuera una sesión presencial, pero en línea. Cambia completamente el esquema. La educación en línea no es para todos, no entran todos los perfiles en la educación en línea, ni a distancia. Entonces tienes que tener ciertas características y cierta disciplina para poder estar frente a una computadora y tratar de poner el mayor número de atención posible, más aparte poderle entender sin una base al principio de un pizarrón, un pintarrón. Sí podríamos poner, hasta que le entendimos a la tecnología, empezar a proyectar diapositivas y una serie de cosas, pero creo que el mayor reto como docente fue ese, y las negociaciones pues ahí estuvieron a la orden del día, ¿no? De detalles tan simples como prende tu cámara, ¿no? O sea, están ahí, sí me escuchan porque nadie participaba, entonces se tuvo que llegar a una negociación de o prenden la cámara o va a suceder esto, o qué opinan, y estábamos en el estilo y el afloje para lograr ese tipo de cosas, ¿no? No se diga ya en los exámenes o en las evaluaciones que se hacen de manera continua, el pase de lista, el que no se me duerman atrás de la pantalla, porque muchos tomaban sus clases en su recámara, etcétera. Entonces, y negociar también con otros esquemas, por ejemplo, cuando descubrimos que muchos de nuestros alumnos no tenían la posibilidad de una computadora, por ejemplo, o tener un dispositivo móvil inteligente, uno para 5 miembros de la familia que estaban estudiando al mismo tiempo y cómo se lo repartían. O sea, fueron situaciones complejas. Yo creo que ese es el mayor reto y el mayor desafío que hemos tenido como docentes. Ok, perfecto. Pues sí, esta sin duda fue una etapa muy complicada tanto para docentes como para alumnos, ya que el tener las clases en la casa no siempre fue sencillo y sí ganaba como la parte de quedarse en cama o tomar esas clases. Y qué bueno que menciona esta parte de la pandemia y las tecnologías, ya que nos gustaría saber cómo ha sido su evolución en el enfoque de la enseñanza a lo largo de los años con la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías pedagógicas. Híjole, no, pues ha sido un cambio radical, ¿no? O sea, a mí, por la edad que tengo, me tocó desde el GIS y el pizarrón normal y estar escribiendo ahí y no te muevas, cállate, alíñate y apunta todo lo que yo estoy apuntando en el pizarrón, etcétera. Entonces, esto de la parte buena de la pandemia fue que nos obligó sí o sí a entrarle a las tecnologías. Y creo que es algo muy positivo para todos, ¿no? Porque nos hizo entender de que el mundo evoluciona a cada rato y tenemos que estar preparados para ese tipo de cambios y estar listos para poder afrontar las circunstancias que se nos presenten en todo momento, ¿no? Entonces, yo creo que las tecnologías llegaron ya para quedarse. Ahorita los docentes que no están implementando, rescatando lo que se logró en la pandemia con relación a la tecnología y no la están implementando ya en base a una enseñanza diferente en las aulas, creo que entonces no aprendimos nada, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial que ahorita da muchísimas herramientas tanto a los docentes como a los estudiantes. Entonces aquí el papel del docente tiene que cambiar radicalmente. Ya no es el que tiene toda la sabiduría. Aquí ya el centro del aprendizaje es el estudiante de acuerdo a sus intereses, pero acompañado de toda esta tecnología y todo este empuje que tenemos en cuanto a la innovación 4.0, industria 4.0, toda la parte de inteligencia artificial, vuelvo a decirlo, Internet de las cosas, etc. Hay muchas herramientas que los docentes sí o sí le tenemos que entrar, porque si no nos vamos a quedar fuera de la jugada. El aspecto pedagógico de las clases también tienen que cambiar a fuerza. Ya no, los esquemas tradicionales ya quedan fuera. Okay. Claro, sin duda la cuestión de la inteligencia artificial ha sido como un debate, el cual podríamos incluso hablar y pasarnos aquí horas debatiendo sobre este tema, ya que puede ser algo positivo tanto como algo negativo, ya que puede ser una herramienta muy útil para las personas, o incluso puede llegar a caer en la mediocridad de las personas.
por basar todo nuestro esfuerzo en una inteligencia artificial. Sin embargo, ha sido Sí. un reto llevarlo a las aulas. Ahora, nos gustaría más en la cuestión del liderazgo, porque obviamente ha sido complicado que lo vean como un líder incluso en niveles de licenciatura o de una maestría, personas que son incluso mayor que usted, que lo vean como una figura de liderazgo. Entonces nos gustaría saber qué habilidades considera más importantes para desempeñar con éxito los roles del liderazgo en las instituciones educativas. Ok, instituciones educativas. El liderazgo es fundamental. Acuérdate que el liderazgo no es el que manda, ordena y castiga. El liderazgo siempre va a ser aquella persona que empuja junto con el equipo y siempre está atento a lo que el equipo requiere, trabajando junto con ellos para lograr los objetivos. Definitivamente hay retos. Yo desde muy chico me enfrenté a situaciones similares. Por ejemplo, parte también de mi formación, soy músico. Yo tenía, perdón por la historia, pero bueno, tenía alrededor de 15 años, sí, 15 años, 16 años, cuando me invitaron por primera vez a dirigir un coro. Y en ese coro, cuando recién llegué, había ya señores y había gente muy, pues ya grande, ¿no? Que se dedicaban a eso. Y cuando yo llego, pues obviamente fue mucho, ¿qué estás haciendo aquí? Sucede lo mismo cuando entro a mi primera empresa, gente pues ya mayor, que llevaba años haciendo el trabajo, que se la sabía de todas, y de repente llega un muchacho a puestos estratégicos para poder liderar y cuesta mucho trabajo. Y ahí es donde te das cuenta la necesidad que hay sobre aprendizaje de las negociaciones, ¿no? Porque se requiere. El liderazgo pues es ser muy empático, entender la necesidad de la gente, pero también entender que la empresa o donde tú estés parado, ya sea en la escuela o en cualquier empresa, tienes que conseguir los objetivos y las metas organizacionales. Entonces aquí es la mediación. Siempre el liderazgo tiene que ser muy empático con la gente, pero también muy proactivo para conseguir los objetivos de la empresa. Entonces es un proceso complejo. Sin embargo, creo que aquí te requieres de mucha habilidad, conocimiento y muchas destrezas para poder expresar que tienes el conocimiento, que sabes hacer las cosas y que el rumbo que estás marcando en determinado momento puede ser el mejor, ¿no? Okay. Estamos obviamente en algunos momentos en prueba y error porque hay circunstancias que de repente se presentan y no tienes la certeza. Sin embargo, tienes que aventarte y eso también es lo que caracteriza a un líder. En el aspecto educativo, definitivamente sí, llegar con un equipo de trabajo, por ejemplo, como directivo, y con un equipo de trabajo de maestros o administrativos que llevan 30 años en el sistema y se la saben de todas, y llegas tú a imponer cosas nuevas, de repente hay mucha resistencia al cambio. Sin embargo, con este tipo de situaciones de empatía, de acompañamiento, del por qué sí, se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Okay. Es muy interesante porque como, bueno, ya lo pudimos observar, no solamente se enfrentó a alumnos en las aulas, sino también a empresas y personal que ya llevaba mucho más tiempo de experiencia que usted. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta que precisamente va relacionada a lo que nos menciona. Y nos gustaría saber cuál ha sido su experiencia al gestionar equipos precisamente docentes diversos y con diferentes estilos de trabajo, como lo menciona ahorita. Es que aquí es una de las habilidades de liderazgo. Y para esto hay muchas técnicas, hay muchas herramientas que te ayudan a ti como líder a entender eso. Sí, tienes que estudiar, tienes que entender el comportamiento humano. Entonces, aquí hay muchas técnicas que te ayudan a poder hacer sinergia entre las diferentes habilidades que tiene el cuerpo docente o el cuerpo administrativo. Entonces, hay unos muy buenos para planear, pero pésimos para ejecutar, por ejemplo. Hay unos que tardas más en decirles la idea que ya la están haciendo, ¿sí? Hay otro tipo de gentes que nada más están viendo cómo se comportan los demás y a donde les convenga, pues allá se mueven, ¿no? Y hay unos que sí definitivamente los tienes que estar arreando y por favor háganlo. Entonces, el estilo de liderazgo que tienes que implementar va a depender del estilo del personal que tú tengas.
Entonces, como es muy diverso, aquí tienes que implementar técnicas de sinergia, vuelvo a decir, ver los talentos que cada grupo, cada persona tiene y conjuntarlos de tal forma que ya cuando están trabajando en equipo puedan fluir las cosas, ¿no? En el caso concreto ahorita en lo que estoy trabajando, tengo gente muy racional, por ejemplo, y no mueven un dedo si no se les muestra la lógica de lo que estamos haciendo. Hay otros que simplemente les dices y vámonos, y lo empiezan a hacer y hasta después piensan, ¿no? Entonces ahí tienes que equilibrar ese tipo de talentos, por eso te digo, tienes que tener mucho conocimiento también del factor humano, ¿no? De cómo manejar canales de percepción, comportamientos, etcétera. Son una serie de cosas. Una serie de cosas, ok. Bueno, pues nos gustaría más ir encaminando la cuestión de las negociaciones en el ámbito educativo. Y por ello le tengo la siguiente pregunta, que sería, ¿podría compartir un ejemplo de una negociación compleja que usted tuvo que enfrentar en su rol como directivo del plantel en el que ahorita se encuentra y cómo pudo resolver este conflicto? Ok. Fue una situación que abarcaba desde los padres de familia. Llega una alumna a la dirección conmigo y me dice que un compañero la atacó, la acosó y le sacó unos moretones aquí en el cuello porque la estaba besando y no sé qué. Entonces fue un acoso muy fuerte, muy fuerte. Al momento hablamos a sus papás. Su papá es policía actualmente, bueno, sigue siendo policía. Entonces el señor era de un carácter muy fuerte, muy fuerte y muy rudo. Y en cuanto llega a la dirección y me ve, venía con la espada desenvainada y él quería conocer al niño porque en ese momento lo iba a llevar al Ministerio Público y, o sea, iba a ser un argüende. Resulta que dentro de una negociación y una mediación de conflicto, una de las herramientas es fijarte en el lenguaje no verbal. ¿Qué está pensando la gente cuando habla? ¿Cómo mueve los ojos? ¿Cómo mueve las manos? ¿Cómo se sienta? Hay muchas características dentro de una negociación. Empezamos a tranquilizar al señor, a bajar los ánimos. Hay otras técnicas que se llaman gestión de emociones, etcétera, y hay otra que se llama gestión de espejo. Entonces, para ir tranquilizando al señor hasta que logramos que ya se calmara, empiezo a hablar con la alumna, a platicar con ella, que me repitiera cómo fue la situación que hace un momento me acababa de platicar. Y cuando me lo está platicando, omite detalles y aumenta nuevos. Entonces, inmediatamente te das cuenta que por ahí no va el asunto. El reglamento marca que ese tipo de conductas, pues obviamente es expulsión directa del plantel. Vas, no hay otra posibilidad si estás atacando a otro compañero. Entonces, platicando otra vez con el papá y así, nos damos cuenta que el señor no le permitía tener novio a la niña, ¿no? Bueno, a la alumna. Y la alumna pues, estaba muy nerviosa y ella se mantenía. Y platicando le dijo, ok, la decisión es expulsar a este chico por el acoso. Pero ya después de una serie de estarle preguntando y preguntando y preguntando y preguntando, la última pregunta fue, ¿estás consciente de que si no me estás diciendo la verdad, voy a sacrificar a un alumno, le voy a truncar sus estudios, cuando él ni la debe ni la teme, ni siquiera estuvo presente ahí? Entonces ahí fue donde hablo con el señor y le digo, su hija tiene muchísimo miedo de que usted le vaya a hacer algo. Entonces quisiera pedirle que conservara la calma para que nos diga qué fue lo que realmente pasó. Y ya después de una serie de cosas, en ese momento la niña dice la verdad, que había estado con su novio en cierto lugar y pues ahí se sobrepasaron, etc. Y el novio fue el que la marcó en el cuello. Pero estuvimos a punto de expulsar a un alumno que ni vela en el entierro.
Okay. Y el papá, pues ya al momento de conocer eso, pues se tranquilizó, ya se llevó a su hija, tranquilo, platicaron y ya, se solucionó. Otro muy fuerte también, que fue que me llega una notita a la dirección en donde había amenaza de que un alumno iba a matar a sus compañeros. Okay. Y ya había hecho un mapa en donde ya tenía señalados a quién iba a matar primero, a quién iba a matar después, y ya tenía todo controlado. Inmediatamente llegamos, ahí sí las mediaciones se reducen al mínimo, no puedes dar la cara directamente al agresor porque puedes cometer un error. Y entonces aquí lo que procede, pues inmediatamente a la policía. Y llega la policía y hacen el rondín ahí en el salón. Y efectivamente, pues este chico confiesa que sí tenía ganas de hacerlo, pero no lo ejecutó, ¿no? Entonces ahí logramos también mediar entre la policía, entre los papás y el alumno para que recibiera terapia psicológica, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Porque sí se puso medio rudo el asunto, pero gracias a Dios se lograron buenos resultados. Ok, sin duda estos son algunos de los problemas con los que usted como director de este plantel lucha día a día, incluso situaciones desagradables o incluso agradables en ciertas situaciones. Sin embargo, creemos que el pilar bueno, no el pilar, más bien, alguna de las causas son los padres de familia, y ha sido o debe ser complicado para usted incluso lidiar con los padres de familia, porque atrás de ese niño, de ese adolescente, están los padres de familia. Entonces nos gustaría saber qué estrategias considera más efectivas para negociar con los padres de familia, especialmente en situaciones conflictivas como la que acaba de mencionar. Sí. El padre de familia siempre trae en su mente y en su corazón que su hijo, su hija es un ángel y es el mejor del planeta, ¿no? Y les va a costar siempre mucho trabajo señalar que su hijo hizo determinada acción que merece un correctivo. Entonces, ¿qué estrategias utilizan con ellos? Mira, aquí no hay otra que nos haya funcionado más, sobre todo esto, que nosotros tenemos la ventaja de tener cámaras en los salones, en los pasillos, en todo. Entonces, cuando ya una mamá o un papá se empieza a enojar demasiado y se empieza a salir de sus cabales al momento de que nosotros le estamos expresando la situación y con evidencias, etcétera, con testigos, aún así lo niegan, tenemos la ventaja de un video. Entonces, como está la grabación, se lo mostramos, mire, aquí está su hijo haciendo esto, y ya cuando lo ven, pues ya no tienen otra cosa más que doblar las manos. Pero hablando netamente de negociación, si no tuviéramos esos videos, es complejo. Lo primero que hacemos nosotros es con técnicas de gestión de emociones. Primero es tranquilizar a los padres de familia, estar platicando con ellos, cambiarles un poquito el tema, hacerles la charla un poco más amena, más amigable, que se sientan cómodos al momento de iniciar, cómo están, qué tal va el trabajo, etcétera. Cambiarles un poquito y posteriormente ya ir directamente a la situación. Sabe por qué está aquí, su hijo o su hija ya habló con usted, y ya te das cuenta cómo están las cosas. Hay algunos papás que ni enterados están de la situación, entonces cuando uno se las expone, inmediatamente, como ya los tranquilizaste, ya los fuiste preparando, cuando le das la noticia, pues ya no hay un rechazo hacia lo que les estás diciendo. Entonces las estrategias son varias. Primero ver qué tipo de conflicto es, ¿sí? Cuáles son las causas, y luego ya aplicas las técnicas, ¿sí? Las técnicas, por ejemplo, puede ser la técnica espejo, simular su respiración, puede ser la técnica, por ejemplo, estructural, en donde estás asumiendo que el papá tiene la razón, entonces lo empiezas a motivar de tal forma que te sigue dando mucha información que a ti te ayuda a tomar decisiones. La otra es simplemente
quedarte viéndole a los ojos profundamente, y siempre que te le quedas viendo y él está hablando y hablando, y como tú no respondes, simplemente te le quedas viendo, el papá se siente un poco intimidado y te empieza a soltar más cosas, más cosas, más cosas, hasta que logras ya doblar el enojo y ya puedes ingresar. O sea, son varias técnicas que manejan. Ok, sin duda, pues estas técnicas han sido útiles, me imagino, en su carrera. Mucho. Pero sabemos que no es lo mismo enfrentarse al sector público que al sector privado. Estas técnicas incluso pueden llegar a variar un poco en cuestión de resultados, tanto en el sector público como en el privado. Por eso nos gustaría saber, ya que usted ha estado en ambos sectores, nos gustaría saber qué diferencias ha encontrado en estos procesos de negociación entre el sector privado y el sector público en la educación. Híjole, sí son marcadas, ¿no? Sí son marcadas. Todo tiene que ver también con las posibilidades económicas, por ejemplo. En donde yo trabajo, son la mayoría, un 80%, nuestros alumnos son de comunidades, de ranchitos, así de la periferia de las ciudades, y tienen otro tipo de costumbres, de cultura, de formas de disciplina incluso, estructuras familiares complejas también por la parte de la migración, mamás que no están todo el día, etc. Y entonces estos chavitos crecen pues como pueden, y eso lo vienen a reflejar directamente en la escuela, ¿no? En la forma de comportarse, en la forma de respetar las cosas, hasta incluso el aseo personal tiene mucho que ver. El sector público tiene muy buenos profesionistas, muy buenos profesionistas. Se han logrado cosas muy interesantes a nivel nacional por parte de las escuelas públicas. En presentaciones internacionales y mundiales, el sector público ha tenido muy buenos resultados por el seguimiento y gestiones que se hacen por parte de los docentes, los administrativos, la dirección del colegio, etc. En el sector privado, en el sector público, perdón, tú eres director, por ejemplo, de un plantel, pero arriba de ti pues hay mucha jerarquía. Está el director estatal, y está el secretario de Educación, por supuesto está en este momento, por ejemplo, la gobernadora. Entonces, cualquier decisión que tú tomas le pega directamente a todos ellos, ¿sí? Por eso tiene que ser muy consensuada la decisión que tú tomas, y siempre dentro de los reglamentos y lineamientos que nos marcan como servidores públicos. Hay cosas que sí tenemos toda la obligación de hacer, y hay otras que tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí intervienen ya otro tipo de cosas como sindicatos o como ya legislaciones, la ley de educación, etc. Hay muchos lineamientos, sobre todo en la parte de uso de recursos. Tienes que tener mucho cuidado en el sector público, porque todo tiene que estar bajo los lineamientos que te marca la Secretaría de Economía y Hacienda, etc. Y entonces nosotros somos continuamente auditados por todos los movimientos económicos que hacemos, tanto para el plantel como para los alumnos. Siempre tenemos que estar respondiendo para evitar cualquier tipo de situaciones. Entonces, las auditorías, las revisiones, las observaciones, la situación de los patronatos de la sociedad de padres de familia, que tienen mucha injerencia también dentro del plantel, las supervisiones, las USAES, todos sector educativo tienen injerencia en tu plantel. Y entonces a todo mundo tienes que estar atendiendo y observando siempre las líneas. En el sector privado, aquí pues se tiene a un consejo directivo, o se tiene a un dueño, que es el que dirige la escuela por lo regular, o contrata a un director. El director administra el plantel y le tiene que rendir cuentas a esta persona. Y ahí únicamente pues es seguir los reglamentos de la escuela. Obviamente lo que te marca la Secretaría de Educación, pero como que es más libre. Acá sí puedes hacer más movimientos, por ejemplo, presupuestales.
simplemente lo justificas y se hace, ¿no? Okay. Y en el sector público, por supuesto que no es así. Aunque justifiques, tienes que hacer todo un proceso que dura mucho tiempo. Se quebra en el sector privado, se quebra un pizarrón o una butaca, simplemente vas, compras otra y se acabó. Acá, por ejemplo, se quebra una butaca, pues hay que soldarla, ¿sí? Y se volvió a quebrar, pues vuelve a soldar y así. Entonces, si quieres comprar una nueva butaca, tienes que revisar las partidas presupuestales, ver en qué capítulo entra, en qué partida de qué partida tiene que desprenderse, haces las solicitudes, ves proveedores, metes la solicitud, se tardan cerca de un año, año y medio para reponerte un desarrollo. Okay. Por ejemplo, en el sentido de uso de recursos, ¿no? Y en negociaciones, pues por supuesto que es un poco más sencillo en el sector privado, porque ahí, mientras tu jefe, o el director o lo que sea, estén conscientes de lo que sucedió, se aplica el reglamento y vámonos, así. En el sector privado, ¿no? En el sector público, ¿no? Acá, por ejemplo, ahorita hay programas que no deserten, por ejemplo, los alumnos. No podemos nosotros expulsar a nadie de los planteles, por ejemplo, a no ser que sea algo muy complicado, ¿no? Pero no podemos perder alumnos, por ejemplo, ¿sí? Por los programas educativos que se siguen. En el sector privado no podemos perder alumnos porque es un recurso menos que entra al plantel. Okay. El aspecto económico en el sector privado es fundamental, ¿sí? Y acá en el público pues ya se manejan otro tipo de sistemas. Ok, sin duda vemos que es más complicado llevar una escuela pública que una escuela privada. Claro, ambas tienen sus cuestiones y cada una pues tiene sus partes específicas. Ahora nos gustaría de manera personal a usted, ¿cómo se ha adaptado o ha adaptado sus habilidades precisamente de negociación para enfrentarse a una escuela pública en este cambio, en esta transición? Sí, fue al principio muy complejo. En primera porque en el sector privado pues no conocemos la cantidad de reglamentos, leyes que rigen la educación, por lo menos aquí en el estado. Y bueno, a nivel nacional también, ¿no? Pero cuando tú entras, por ejemplo, al sector público, ya como director, pues una de las cosas que te tienes que saber de memoria son las leyes, la ley de educación, por ejemplo, ¿no? O si tienes un sindicato ahí, pues tienes que conocer los argumentos del contrato colectivo de trabajo, ¿no? O tienes que conocer la parte también administrativa de cómo se manejan los recursos públicos. Entonces, cuando tú entras, intentas manejar la escuela como tienes la experiencia en el sector privado, pero te topas con pared porque así no es, ¿no? Tienes que seguir ciertos procesos, ciertos lineamientos, ciertas estipulaciones que ya están escritas, y si te saltas una, como ya está el proceso, le diste en la torre a todo lo demás. Entonces sí fue un poco complejo pasar del privado al público, porque te tienes que sentar a estudiar primero las leyes y todo lo que te rige, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer como servidor público, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer como director. Y obviamente las técnicas de negociación prácticamente son las mismas, nada más que cambian las intensidades y cambian el tipo de público. Okay. Pero las negociaciones siempre se manejan en el mismo rango, ¿no? Okay. Siempre como te decía al principio, siempre vas a negociar en todos lados, ¿no? Claro, ok. Sí, sin duda creemos que ha sido un reto adaptarse del sector privado al sector público. Sí. Ahora nos gustaría enfocarnos más en la cuestión de la neuronegociación, ya que nos comenta que tiene experiencia en esto. Y nos gustaría saber cómo aplican los principios de la neuronegociación en su día a día, tanto en el ámbito profesional como personal. Ok, la neuronegociación tiene todo que ver con cómo manejas tus emociones, cómo desde el cerebro tomas decisiones y cómo tu cuerpo refleja ese tipo de sensaciones, emociones
y cómo tomas esas decisiones, porque tu cuerpo te lo está diciendo. Entonces, la neuronegociación de lo que trata es de distinguir inmediatamente el lenguaje no verbal de la gente. Okay. Uh-huh. Cuando alguien entra a mi oficina o yo entro a algún salón y entrevisto a alguien, es fundamental, por ejemplo, ver los ojos. Los ojos te dicen muchas cosas de la persona cuando te está hablando. Ajá. Ver cómo mueve las cejas, cómo mueve las manos, cómo se sienta o si está parado, qué posición toma, qué posturas toma, cómo cruza las piernas, si se agarra el mentón, si se agarra la oreja, si se rasca la nariz, si se rasca la cabeza. Todo eso tiene que ver con neuronegociación. Entonces, cuando tú lanzas una propuesta o tratas de mediar alguna circunstancia, algún problema que hay entre dos personas, y lanzas, inmediatamente tienes que fijarte cuáles son las reacciones de las personas. Y en base a eso empiezas a mover los dados, ¿no? Entonces, no es lo mismo cómo reacciona un estudiante que cómo reacciona un docente, ¿no? Años de experiencia, ya tienen un poco más de control emocional, se supone, los adultos. Un alumno es más transparente, entonces cuando suceden cosas y le empiezas a hacer preguntas clave y te empiezas a fijar ya en su lenguaje no verbal, inmediatamente se abren, pues. O sea, inmediatamente descubres por dónde va el asunto. Ya con un adulto, dependiendo del tipo de preguntas que hagas y cómo prepares el abordaje a esa persona, es como la persona te va a soltar información o no. Y también aquí hay situaciones en las que personas quieren, a ti como director, quieren imponer como su poder o mostrarte que ellos tienen más autoridad que tú como director de plantel. Y entonces incluso ahí hay técnicas de negociación en donde inmediatamente los bajas, okay, ¿no? O sea, no hay forma. Son técnicas de también tú cómo manejas tus ojos, cómo los ves, cómo te sientas, hacia dónde los volteas a ver, porque todo eso intimida, cuánto tiempo te tardas en contestarles y cómo les contestas. Todo eso tiene que ver en las negociaciones. Entonces va a depender del objetivo que estés buscando, cómo aplicas las diferentes técnicas. Entonces, todos los días se aplican, sí, desde cosas bien sencillas, de que denos 5 minutos más de receso, o no vino el profesor fulanito de tal, ya podemos salir, o le puedo hablar a mi mamá de lo que sea, porque todavía son menores de edad. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues tienes que negociarlas. Okay. Que no sientan así como que hay un no tajante y no. Dentro de los principios de las negociaciones, es una regulación emocional, lógico-emocional. Que la decisión que se tomó convenza tanto a la persona que tiene el conflicto como tú como negociador y la otra parte. Entonces tiene que haber un justo equilibrio, que todos se vayan con la sensación de que están bien, de que ganaron o no perdieron tanto de lo que ellos tenían presupuestado, ¿no? Es eso. Ok. Ya que mencioné estas técnicas, por ejemplo, ya que mencionaba con personas que se creen incluso mejores, nos gustaría saber qué herramientas o técnicas específicas de la neuronegociación consideran más útiles en diferentes tipos de conflictos, ya que, como lo mencionaba anteriormente, nos gustaría saber qué técnicas específicas consideran más útiles. Ok. Es que es muy variado, depende la circunstancia, depende el tipo de problema. Hay diferentes tipos de problemas, por ejemplo, problemas de relaciones, hay problemas de información, hay problemas de conflicto de intereses, de manejo de datos, hay conflictos de valores, ¿no? De que yo pienso que por principio ético esto tiene que ser así, pero la otra persona piensa completamente diferente, entonces ahí tienes que mediar. Entonces, primero es identificar qué tipo de conflicto es. Ahí mínimo son 7. Y de ahí vas a ver qué técnica puedes implementar. Si es lo primerito que tienes que hacer es lograr que las personas bajen su nivel de estrés.
se sientan cómodos, se sientan en confianza y se sientan tranquilos para poder platicar. Primero platicar el problema. Una persona que está estresada, que está muy enardecida o enojada, por lo regular no puede tomar decisiones porque las va a tomar de manera muy visceral. Okay. Y por lo regular fallan en la toma de decisiones. Entonces una de las técnicas es esa, es primero tener a todos en el mismo canal, ¿sí? Las dos partes en conflicto, o tú y la otra parte, que estén a nivel, bajar el nivel de estrés, y eso simplemente se genera teniendo empatía, platicar de temas triviales, que se sienta en confianza, ofrecerles algo de tomar, etc. ¿Sí? Una botellita de agua, un refresco, galletitas, un café, lo que sea. Y entonces ya cuando la persona se siente confianza, inmediatamente baja sus niveles de ansiedad y de estrés. Okay. Posteriormente es que te platique qué está pasando, ¿no? Así, por primera vez, te platica y tú tienes que hacerle sentir que estás entendiéndolo y mostrarte empático. Y aquí es donde empieza la parte del espejo que te digo, tienes que, o del rapport, crear ambientes positivos. Por ejemplo, si la persona empieza a hablar y empieza a mover las manos, tú cuando respondes a la misma velocidad y moviendo también las manos como esta persona lo está haciendo. Okay. ¿Sí? O cuando te está hablando, repites la última parte. Por ejemplo, es que me siento muy estresado cuando llega el supervisor. Ah, te sientes estresado cuando llega el supervisor. Repites lo que la persona te dice. Sí, lo que pasa es que cuando llega el supervisor, la verdad se nos queda viendo muy intenso y me pone muy nervioso en mi trabajo. Ah, cuando te ve intenso te pone nervioso. Entonces eso crea un ambiente de que estás entendiendo perfectamente lo que te está diciendo. Okay. ¿Sí? Esa es otra técnica del espejo. La otra es si la persona ya se está queriendo ofenderte o imponer. Aquí ya hay técnicas, por ejemplo, el nivel de la silla. Tu silla, cuando tú te quieres imponer, siempre tiene que estar más arriba de la otra persona. Okay. Siempre. La otra es para destantearlo o sacarlo de concentración y que le baje, es quedándote viendo a los ojos. Después te le quedas viendo aquí a la frente, unos 5 segundos, y luego bajas al otro ojo. Y haces este triángulo. Entonces la gente se va a decir, ¿qué está viendo? ¿Qué? Y empiezan y hasta que se desconcentran y le empiezan a bajar. Una muy radical es, estás hablando y de repente te le quedas viendo así a la camisa, por ejemplo. O si están parados, volteas a ver los zapatos y ya, vuelves acá. Y otra vez los zapatos. Entonces la gente se empieza a sentir incómoda cuando ya la situación es ya muy ríspida, ¿sí? Y entonces, como la sacas de balance, ya tienes ahí la otra técnica de bajarle al estrés, respira, etc. Si ya de plano se puso muy intensa, haces una pausa en la negociación, lo llamas aparte del grupo o de la otra persona que está en conflicto y ahí ya empiezas a platicar con él. Incluso le pides que respire, que se tranquilice, vamos a caminar, vamos a respirar, y a volver a centrarnos en el problema. Esto es muy importante, centrarse en el problema, no en la persona. Eso ayuda mucho, ¿sí? Yo estoy muy enojado con lo que hiciste. Estoy muy molesto porque esto que hiciste, provocó esto. Pero yo sé que tú eres una persona muy profesional y que se te barrió, ¿no? Entonces yo confío completamente en ti, pero esto, por favor, ¿qué pasó? Entonces ahí te enojas con el proceso, con la situación, no con la persona. Entonces son técnicas que poco a poco tienes que ir viendo. Ok. Sin embargo, estas técnicas son muy interesantes y cada una ayuda a una cuestión en específico. Sí, depende. Algunas más útiles que otras, otras más radicales que otras, como lo menciona. Ahora, en la cuestión de gestión de conflictos, precisamente nos gustaría saber cuál es su enfoque general para la gestión de conflictos y si usted prefiere una resolución a largo o a corto plazo. Es que depende del conflicto. Depende del conflicto. Por ejemplo, continuamente yo en mi plantel tengo 2 sindicatos. Okay.
el sindicato de docentes y el sindicato de administrativos. Por lo regular tenemos unas relaciones muy cordiales y de mucho respeto y muy colaborativas. Pero cuando, por ejemplo, se trata de algunas situaciones que incomodan a los docentes, o cuando se trata, por ejemplo, del nuevo semestre, que tenemos que hacer ya la repartición de carga horaria, sus horarios, días y todas materias y todo eso lo que tienen que llevar, ahí el sindicato sí se pone muy en su papel de cobijar lo más que pueda a intereses sindicales. Okay. Y muchas veces los intereses sindicales dejan fuera a 2 o 3 maestros. Okay. Entonces nosotros como plantel, pues tenemos que velar por todo el personal. Y entonces ahí se vuelven ríspidas las negociaciones que pueden durar desde un día hasta una semana de negociación. Depende. Entonces ahí ya con el diálogo, con el análisis, con los documentos, con la ley en la mano, con el contrato colectivo, etcétera, con todos los lineamientos legales, incluso pidiendo apoyo de ya los directivos estatales, cuando ya se llegan a situaciones de bloqueo completamente, entonces es cuando ya se tiene que hacer otro tipo de cosas. Pero hay cosas que se resuelven muy, muy rápido. Sobre todo te digo, cuando tú ya estuviste como preparando el terreno para cuando llega esa negociación. En otras ocasiones, cuando llegamos a este punto de la carga horaria que te menciono, lo hemos sacado a veces en un solo día. Okay. Porque ya preparaste todo el terreno previo, ya hablaste con los líderes sindicales, ya están en el mismo canal, ya hubo una interacción, etcétera, y ya cuando llegamos a la negociación ruda, es rápido. Pero ya cuando intervienen otro tipo de factores, ahí se puede, por ejemplo, el despido de una persona del plantel. Okay. Correr a una persona de su trabajo siempre es muy complicado. Pueden llevar hasta meses. Otras negociaciones, por ejemplo, pues sucedió algo muy terrible, falleció un integrante de nuestra comunidad educativa. Okay. Y las negociaciones ahí con el sindicato para ver toda la parte de lo que él tenía derecho, pues también llevaron cerca de 3 meses, ¿no? Okay. Y las negociaciones con otro compañero que también quedó herido, fueron también, esas fueron muy rápidas, por ejemplo, ¿no? Porque la familia estaba consciente de la situación y no hubo mayor problema. Entonces eso se resolvió en una semana. Y la otra fue hasta 4 meses después. Entonces, te digo, depende de la situación, es lo que se alarga o lo que se acorta las negociaciones. Ok. Entonces es algo un poco variable. Sí. Más que nada. Ok. Ahora, ya que la parte que mencionaba de los despidos a los profesores o el fallecimiento del compañero, nos gustaría abordar la cuestión de cómo usted aborda la situación de donde las negociaciones están involucradas emociones. Ah, sí. Precisamente como... Por lo regular, siempre, pegadito, adherido a un problema, va la situación emocional. Siempre hay gestión emocional ahí. Tienes que tener en cuenta esa situación. Y como te digo, ahí se aplican pues, varias técnicas, ¿no? Para equilibrar lo racional con lo emocional. Entonces, sí, ahí llegan personas muy enojadas, llegan personas muy estresadas, llegan personas llorando, deshechas completamente. Entonces, tienes que dar espacios y tienes que tratar inmediatamente de equilibrar a la persona. A veces hablando, a veces dejando que ellos hablen, a veces dejando que lloren, o incluso que griten y que pataleen y que insulten y todo, hasta que ya hayan sacado todo. Entiendes que no es personal. Un negociador entiende que no es personal, nada es personal. Son situaciones que ellos traen ahorita y que tienen que sacar, ¿sí? Cuidando siempre que no te falten el respeto, ¿no? Pero las personas tienen que sacar. Entonces, una vez que ya se desahogan, es cuando ya empiezan a bajar el nivel de estrés, de ansiedad, y es cuando ya puedes entrar al mismo canal. Ok. Sin duda es un tema un poco complicado, más si las emociones están a flor de piel.
Ahora, en cuestión de desarrollo personal, nos gustaría saber qué aspectos de sus habilidades de negociación nos gustaría, bueno, perdón, qué aspectos de sus habilidades de negociación le gustaría desarrollar más. Ay, qué aspectos. Buena pregunta, esa no la había pensado. ¿Qué aspectos me gustaría desarrollar más en cuanto a la negociación? Ay, bueno, sí, hay algunos. De repente, por la carga de trabajo que tienes ya en el ámbito laboral, de repente hay negociaciones en las que delegas, ¿no? Y un error muy común que cometemos de repente es obviar las cosas. O sea, ay, pues obvio, ¿no? Se entiende. Pues no, no se entiende. Entonces la gente puede interpretar muchísimas cosas de acuerdo a lo que le convenga. Si no queda clarito, 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 te pueden pasar muchas, muchas cosas. Por ejemplo, tuvimos relación con unas personas de Panamá. Okay. Y nosotros les íbamos a desarrollar toda la, ¿cómo se llama? Un lapsus, perdón. Todas las carreras que ellos iban a implementar allá en Panamá, en su sistema educativo, los planes de estudio, todas las competencias y todo lo que ellos tenían porque iban a abrir una escuela. Entonces íbamos a hacer el diseño curricular de esa escuela. Y pues somos expertos en ese punto. Nos asociamos con una persona, porque era de gastronomía, la escuela de gastronomía. Entonces la parte académica, pedagógica y toda esta parte la tenemos muy afianzada. Nos asociamos con la parte de gastronomía, con un chef muy bueno, Okay. muy bueno. Y entonces juntos empezamos a elaborar todo el plan de trabajo y todo eso. Y él era el que llevaba la voz cantante, ¿no? Entonces ya diseñamos todo el proceso de negociación, cómo lo íbamos a hacer, qué íbamos a pedir, toda esta parte. Entonces, das como por obvio que pues, se entendió. Okay. Una de las cosas de los principios de negociación, cuando se trata de dinero, es nunca tú des la primera oferta. Deja que la otra persona te diga cuánto ofrece. Entonces, en base a eso, hay otra técnica que se llama minimax, empiezan a manejar. Ya ahorita te lo explico. Okay. Resulta que cuando llegamos, fue en la Ciudad de México, llegamos a la Ciudad de México, estuvimos ahí platicando con ellos un buen rato, ya. Y en eso lanza una persona una pregunta, pero a ver, ¿qué se requiere y a qué costo? La persona se refería qué se requiere de esfuerzo y a qué costo humano y de sacrificio, ¿no? Y mi socio dice, no, pues se requiere pues nada más sentarnos a trabajar y te va a salir en $1,000,000. No. Iniciaba la negociación. O sea, al momento de que dice ya toda esta parte, todavía ni siquiera platicábamos de las bondades del programa, ni por qué convenía, ni nada de eso. Se suelta la bomba y ya desde ahí Se cayó. la negociación se cayó. Punto. No se hizo, ¿por qué? Porque soltó el primer banderazo él. Okay. Cuando es regla que no lo debes de soltar tú cuando estás negociando, ¿no? Okay. Entonces ahí fue una. Otra. Estábamos acá yo también tenía un negocio de campamentos. Dábamos campamentos a muchas escuelas y a muchas empresas y muchas cosas. En una ocasión ya habíamos negociado con los directores de una escuela el campamento, íbamos a llevar creo que 200 alumnos, algo así. Y ya, entonces empezamos. Cuando nos citan, yo tenía una situación que no podía presentarme, ya nada más para entregar los requisitos finales y la firma del contrato. Entonces, por situación X, yo no podía estar ahí y mando a una persona. Le explico completamente todo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno, pues es obvio, ¿no? O sea, obvio. Se va a negociar
y ya. Entonces ya cuando regresa, no, pues ya quedó firmado y todo, dice. Nada más que le tuvimos que añadir una cláusula. ¿Cómo que una? ¿De qué? Dice, es que me comprometí para que no se nos cayera el contrato. Me comprometí a, terminando el evento, el campamento, nosotros le íbamos a entregar todo nuestro material. No, ¿cómo crees que todo nuestro material? O sea, no inventes, ¿no? O sea, les voy a entregar todos mis arneses, poleas, todo lo que necesito. O sea, no, espérame. ¿Cómo es posible eso, no? Y ya ha firmado el contrato. Okay. Entonces, tú das por obvio que la gente entiende, que la gente sí cachó de qué se trata el asunto. Entonces, creo que en ese sentido yo tengo que mejorar mucho el que entendiste por entendiste, Okay. o que entiendes por entiendes, ¿no? Y sentarme y tener esa paciencia de explicar punto por punto y luego que la gente me lo explique para que realmente, cuando tú delegas, se haga lo que se tiene que hacer y no estemos perdiendo y detalles de ese tipo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí es mi pata coja. Okay. Cuando delego, doy por hecho de que la gente entendió y pues no entiende. Okay. ¿No? O no me sé explicar. Ese es otro punto. Okay. Creo que eso varía mucho sobre las perspectivas de cada persona. Así Ahora, es. nos gustaría saber, por ejemplo, en estas situaciones con los que los contrataron de Panamá y todo eso, sin duda hay que estar actualizado en todos estos temas porque como todo, esto cambia como todas las tendencias en el mundo. Entonces nos gustaría saber usted cómo se mantiene actualizado sobre las tendencias o el día a día en las negociaciones. Fíjate que el puesto que yo tengo como director me obliga a estar continuamente en continua actualización, valga la redundancia. Uno de los aspectos más importantes que tenemos nosotros como directores y como, en mi caso, administrador de empresas, es siempre entender en dónde estás parado como empresa. ¿Dónde estás parado? Caso concreto, en mi institución, en el colegio donde yo dirijo, ¿qué tengo alrededor? ¿Qué hay? En todo sentido. ¿Sí? Económico, político, legal, tecnológico, muchos aspectos. Entonces, es hacer ese estudio, ¿no? Y en base a eso, ver qué tendencias hay ahí mismo en la región donde tú estás para poder implementar o innovar cosas que sean interesantes y pertinentes al sector. Entonces, la obligación, esto ya no es si quiero o no quiero, la obligación es estarte capacitando y actualizando todos los días, porque siempre hay cosas nuevas. Y más cuando se trata de técnicas de negociación, pues muchísimo más, porque es el pan nuestro de cada día, como directores, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros acabamos de terminar esta certificación de neuronegociación, la acabamos de terminar y ya vamos a empezar a otra de coaching y varias cosas que se requieren. Entonces sí tienes que estar completamente a la vanguardia y estar viendo continuas técnicas porque de repente cuando estás negociando, ya la gente se sabe incluso algunas técnicas. Entonces ya dice, ya va a empezar, ¿no? Entonces pues tienes que ver otro tipo de cosas, otro tipo de herramientas para poderlas aplicar y que sean hasta innovadoras, ¿no? Entonces sí, es urgente, eso es sí o sí. Sí, es algo que se tiene que estar estudiando. Pues bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, sin duda ha sido muy, muy interesante. Vamos a realizar ya las últimas dos preguntas, pero es más acerca sobre su visión personal en este ámbito. Nos gustaría saber qué considera que es el mayor desafío que enfrentan las instituciones educativas en la actualidad, y cómo cree que la negociación puede ayudar a enfrentar estas situaciones. El mayor desafío, híjole, ahorita está sucediendo un fenómeno muy complejo y sí tengo que ser claro porque incluso hasta les va a pegar a ustedes. Okay. Cada vez más hay alumnos, estudiantes que ya no quieren seguir. Les interesan otro tipo de cosas. Ahorita, como te decía, por ejemplo, de la tecnología, están como cayendo en una posición de que con un clic o mandando una foto, subiendo un video, se pueden ganar la vida.
el mayor reto ahorita es con la juventud, que están ahorita exigiendo ya otro tipo de educación, ¿no? Entonces creo que la forma de educar tiene que cambiar radicalmente. Ya nos lo enseñó o nos lo dejó ver la pandemia, pero ahora lo estamos viendo completamente nosotros en la realidad cuando los alumnos ya no se interesan mucho en ir a las aulas, ya no les interesa mucho estar oyendo a un maestro 3 horas seguidas contando la historia de su vida y que no les está dejando nada de provecho. Creo que el sistema educativo se tiene que modernizar, ¿no? Lo hemos visto en muchos videos, en muchos, cómo eran los teléfonos hace 100 años, si es que había teléfonos hace 100 años, y ahorita cómo son los teléfonos, cómo eran los coches en el siglo pasado y ahorita cómo son los coches. Todo evoluciona y la forma de dar clases no ha evolucionado o está costando mucho trabajo por los sistemas educativos de los países, ¿no? Entonces creo que el mayor reto ahorita en la educación es escuchar las necesidades del alumno y ver de qué forma aprenden las personas. Y en ese sentido empezar a innovar en técnicas educativas. Y en negociaciones, por supuesto que va a costar muchísimo trabajo. Ahorita convencer a un alumno, por ejemplo, que dure 4 años en una carrera, ¿no? Cuando con un tutorial ya piensan que son doctores, Sí, por ¿no? supuesto. Entonces, tenemos esa complejidad ahorita. Creo que es uno de los mayores retos y es lograr que las nuevas generaciones entiendan la necesidad de aprender, de prepararse para lo que viene. Obviamente, nosotros, ya los grandes, los viejos, todo lo que ustedes ven como estructura, como civilización, estructura operativa, de negocios, de mercadeo, de todo lo que ves de cultura, fue forjado de todos nuestros antepasados hasta ahorita. Entonces, el mundo que ahorita ustedes están viendo como jóvenes fue diseñado por nosotros y para cubrir las necesidades de nosotros los viejos. Ustedes ahorita están requiriendo otro tipo de estructura. Ahorita hay un choque generacional muy grande en el que ustedes están requiriendo otras cosas que no encuentran en lo que nosotros construimos para nosotros. Entonces, aquí el gran reto es de que ustedes empiecen a generar lo suyo. Todos los sistemas de gobierno, sistemas educativos, sistemas económicos, todo lo que rige, tienen que empezar a diseñar ustedes. ¿Cómo van a estudiar? ¿Cómo van a trabajar? Porque ya ni eso quieren hacer muchos jóvenes. Simplemente te digo, se meten a un influencer o youtubers y ahora esos son los que los van a atender en la medicina, los que los van a defender en juicios legales. Entonces, las nuevas estructuras, pues les toca ahora construirlas a ustedes, porque este mundo que ustedes ven fue construido de muchos años para nuestras necesidades. Pregúntense cuáles son las de ustedes y empiecen a construir lo suyo. Okay. Sí, sin duda es un tema muy controversial porque ya estamos en una época donde incluso hacer un video y subirlo a redes sociales llega a ser súper viral. Exacto. Y llega incluso a ganar más dinero que un licenciado. Ajá. Y como menciona, o sea, estas personas son las encargadas de crear un futuro y pues ¿quién nos va a curar en los hospitales y todo eso? Entonces también eso influye mucho en las cuestiones de cómo hemos llevado como generación la realidad. Así es. Porque le damos más importancia a temas de un video viral que se hizo que a una guerra que se está viviendo al otro lado del mundo. Exactamente. Entonces sí es algo que nos tenemos que cuestionar. Ahora ya para finalizar la entrevista nos gustaría saber qué consejo le daría a alguien que está comenzando su carrera en la educación y cómo puede desarrollar sus habilidades de negociación. Ok. La educación es vocación. Si no tienes pasión, bueno, y en todos los ámbitos, pero hablando específicamente de la educación tiene que ser por amor, porque te llama, porque es tu designación, porque le tienes pasión, porque muchas veces no alcanza a ser bien remunerada, ¿no? Entonces, muchos estamos al pie del cañón porque amamos lo que hacemos.
Y esto tiene que ser en todos los, no nada más en la educación, en todos lados. Donde quiera que tú te pares a hacer algo por el planeta, lo tienes que amar. Hacer algo por la humanidad, lo tienes que amar. Entonces, aquellos que van iniciando en la educación, primero ama lo que estás estudiando, ama lo que vas a hacer. Esto requiere mucha vocación, mucho sacrificio. Yo no digo que otras profesiones no, me estoy enfocando ahorita en la parte educativa. Y sí tienes que conocer mucho el comportamiento humano. Y tienes que tener técnicas, muchas herramientas para poder ser empático y poder llegar a acuerdos que tanto beneficien a la otra persona, a la persona en conflicto y a los intereses institucionales. Entonces, como docente, todos los días tienes que estar viendo a los chavos, y si no tienes esta capacidad vocacional y esta capacidad de amar tu profesión y ver el servicio como una entrega y una exaltación hacia la dignidad de la persona, mejor no te metas. Ok. ¿Sale? Perfecto. Pues bueno, por mi parte sería todo. Le agradezco muchísimo el tiempo. A ustedes. Y sobre todo brindarnos su conocimiento a lo largo de estos 33 años. Okay. Muchísimas gracias. Para servirles y mucho éxito. Perfecto. Gracias. Ahí está.